Los tres criterios que se tienen en cuenta para poder clasificar a una reacción química son: primero, de acuerdo al proceso químico ocurrido; segundo, de acuerdo al sentido en que se desplaza la reacción química; tercero, de acuerdo a los cambios energéticos que presentan estas reacciones. Vamos a ver el primer criterio a tener en cuenta: de acuerdo al proceso químico que ocurre en esa reacción química. De acuerdo a ese primer criterio, podemos clasificar a las reacciones químicas en síntesis o combinación, descomposición, sustitución o desplazamiento, doble sustitución o intercambio, óxido reducción y reacciones de neutralización. Veamos entonces ahora las reacciones de síntesis o combinación. Son aquellas en la cual dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva más compleja. Veamos un ejemplo. Reacciones de síntesis. La forma de representar generalmente estas ecuaciones es A más B produce C. Esta es la ecuación general. El ejemplo que vamos a hacer para representar este tipo de reacciones químicas es hidrógeno más oxígeno para producir agua. Como podemos ver acá, aquí tenemos un elemento que es el hidrógeno y se une con otro elemento que es el oxígeno para producir un compuesto que es el agua. Por eso en las reacciones de síntesis o combinación, dos elementos se combinan para formar un compuesto. Veamos ahora las reacciones de descomposición o disociación. En este tipo de reacciones, los reactantes o reactivo, que es una sustancia compleja, única, se divide y produce dos o más productos. Estos son sustancias más sencillas, por lo cual en este tipo de reacciones la cantidad de moléculas en los productos es mucho mayor que la que había en los reactivos. Miramos un ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de reacciones de descomposición, en el cual vamos a utilizar el clorato de potasio, el cual, por acción del calor, se va a convertir o se va a descomponer o a disociar en cloruro de potasio más oxígeno molecular. En este caso, entonces, observamos que un compuesto, como el clorato de potasio, se descompone por acción del calor en cloruro de potasio más oxígeno. Y aquí podemos observar que la cantidad de moléculas en los productos es mayor que en la cantidad de moléculas en los reactivos. El tercer grupo de reacciones lo llamamos reacciones de sustitución o desplazamiento. En este tipo de reacciones, una sustancia sencilla llamada elemento reacciona con una sustancia compleja llamada compuesto, en la cual el elemento desplaza o sustituye uno de los elementos que hace parte del compuesto. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de las reacciones de sustitución o desplazamiento. Para ello, vamos a utilizar el elemento zinc, el cual reacciona con un compuesto que es el ácido clorhídrico, para formar nuevos productos. En este caso, el zinc va a desplazar o a sustituir al hidrógeno para unirse con el cloro y formar cloruro de zinc. Y posteriormente el hidrógeno que fue desplazado queda solito en forma molecular. Balanceamos la ecuación, en este caso nos quedarían 2 zinc, 2 cloro y 2 zinc. Listo. Entonces aquí en esta ecuación de sustitución o desplazamiento podemos mirar cómo un elemento, que es el zinc, desplaza a otro elemento que hace parte de un compuesto. En este caso, el elemento desplazado va a ser el hidrógeno y se forma una nueva sustancia, en este caso el cloruro de zinc. El siguiente grupo de reacciones se llama reacciones de doble sustitución o intercambio. En este tipo de reacciones, dos compuestos reaccionan en un medio acuoso disociándose y produciendo pares de iones. Estos pares de iones que se forman
reaccionan entre sí formando nuevas sustancias. Veamos el ejemplo. Observemos ahora un ejemplo de reacciones de doble sustitución. Para ello, vamos a utilizar el cloruro de sodio más el sulfato de calcio. Como podemos ver en esta reacción, va a haber un intercambio de elementos. En este caso, el calcio se une con el cloro para formar cloruro de calcio y el sodio se une con el ion sulfato para formar sulfato de sodio. Como podemos ver acá, lo que ocurrió fue un intercambio de elementos entre los dos compuestos que participaban en la reacción química. El siguiente grupo de reacciones químicas reciben el nombre de reacciones de óxido-reducción. ¿Cómo sabemos que una reacción pertenece a este grupo? Pues para saberlo, tenemos que saber si hay especies que ganan electrones o hay especies que pierden electrones. Por lo cual debemos conocer dos términos importantes. 1, oxidación. 2, reducción. ¿Cuándo hablamos de oxidación? La oxidación se da cuando una especie química pierde electrones, haciéndose más positivo. En el caso de la reducción, es cuando una especie química gana o acepta electrones, haciéndose más negativo. Por lo tanto, el proceso de oxidación como el de reducción se dan de forma simultánea. Especies que pierden electrones y especies que ganan electrones. En conjunto, estos dos procesos, tanto oxidación y reducción, se le conoce como reacciones redox. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo de las reacciones de óxido-reducción. Pero antes de mirarlo, vamos a tener en cuenta dos conceptos fundamentales como son oxidación y reducción. Cuando hablamos de la oxidación, es cuando una especie química pierde electrones. Por lo tanto, su estado de oxidación aumenta, se hace más positivo. En la reducción, la especie química gana electrones. Y como los electrones son negativos, el estado de oxidación de esta especie química disminuye y se hace más negativo. Ahora sí miremos a través de una ecuación química. Si tenemos, por ejemplo, el zinc, el cual reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de zinc más hidrógeno, lo primero que tenemos que hacer para determinar si esta ecuación es de óxido-reducción es establecer sus estados de oxidación. En el caso del zinc, como está solito, el estado de oxidación será 0, el hidrógeno siempre es más 1, el cloro en este caso será menos 1. Tenemos que el zinc es más 2, el cloro menos 1 y el hidrógeno que está solito 0. Ahora miramos qué elementos cambiaron su estado de oxidación. Si nos damos cuenta, el zinc en los productos tiene un estado de oxidación de 0. En los productos tiene un estado de oxidación de más 2. Entonces el zinc cambió su estado de oxidación ya que pasó de 0 a más 2. El otro elemento que cambió su estado de oxidación fue el hidrógeno. Si miramos en los reactivos, el hidrógeno tiene más 1 y en los productos tiene un estado de oxidación de 0. Entonces el otro que nos interesa es el hidrógeno ya que pasó de más 1 a 0. El cloro no tuvo ningún problema porque su estado de oxidación reactivo es menos 1 y en los productos también es menos 1. No nos interesa. En este caso entonces ya determinamos quién cambió su estado de oxidación. Ahora miremos quién se oxida y quién se reduce. Básicamente es mirar quién ganó electrones y quién perdió. Si miramos el zinc pasó de 0 a más 2, por lo tanto aumentó su estado de oxidación. Se hizo más positivo, por lo tanto se oxidó. ¿Por qué? Porque perdió electrones. En el caso del hidrógeno pasó de más 1 a 0, disminuyó su estado de oxidación y se hizo más negativo. Por lo tanto se redujo ya que ganó electrones. Para concluir, entonces podemos decir que esta reacción química se puede clasificar como óxido-reducción o redox. El último grupo de reacciones, de acuerdo a este primer criterio, son las reacciones de neutralización. En este tipo de reacciones químicas interviene un ácido y una base para formar una sal y agua. Veamos un ejemplo. ¿Cómo determinar una reacción de neutralización? Para ello, vamos a utilizar un ácido, que es el ácido clorhídrico, y lo vamos a unir a una base, que es el hidróxido de sodio. Siempre que tengamos un ácido en el reactivo más una base, podemos determinar que es una reacción de neutralización, debido a que los hidrógenos del ácido se van a unir con los grupos OH de la base para formar agua, el cual es una sustancia neutra. Y el no metal del ácido se va a unir con el metal de la base para formar una sal. Entonces aquí tenemos un proceso de neutralización, donde se forma o se produce sal y agua al unir un ácido con una base.